Medidas de posición, deciles y percentiles para datos agrupados y no agrupados. El propósito del presente video es capacitarte para que puedas determinar la posición y el valor de los deciles y percentiles de una serie de datos, ya sea sin agrupar o que se encuentren en una tabla de distribución de frecuencias. Pues bien, vamos a empezar con las actividades de apertura. Recuerda, la mediana divide la serie de datos ordenados en dos partes iguales, los cuartiles en 4 partes iguales, los deciles lo hacen en 10 partes iguales y los percentiles en 100 partes iguales. Es decir, son medidas de posición que indican la posición de cada uno de los deciles o percentiles, ya sea en datos no agrupados o agrupados. Entonces aquí el hecho de decir deciles es porque divide en 10, percentiles porque lo divide en 100 partes iguales a toda la serie numérica. Si los datos no son agrupados, al ubicar la posición del decil o percentil, se obtiene automáticamente su valor. En cambio, si los datos están agrupados, hay que estimar el valor del decil o percentil. Los deciles y percentiles se determinan con procedimientos muy similares a cómo se realiza para los cuartiles. A continuación se presenta una analogía entre la mediana, cuartiles, deciles y percentiles. Esto es con la finalidad de que tú veas que las fórmulas nada más sufren cierta modificación, pero en esencia son muy similares. Analogía entre mediana, cuartiles, deciles y percentiles. Aquí tenemos los parámetros, las partes en las que se divide la serie numérica y las fórmulas que determinan la posición. Si es la mediana, divide la serie numérica en dos partes iguales y su fórmula para ubicar la posición es ME, que es mediana, igual a N más 1 sobre 2. El cuartil lo divide en 4 partes iguales y su fórmula es QK igual a KN sobre 4. El decil lo divide en 10 partes iguales y mira, es muy parecida a su fórmula la del cuartil, nada más que en vez de Q va a ser DK, porque D es de decil, ¿sí? Igual a KN sobre 10. Lo único que cambia es que en lugar de estar sobre 4 es sobre 10, porque va a dividir en 10 partes iguales. Y el percentil, que divide a la serie numérica en 100 partes iguales, lo vamos a llamar PK, que quiere decir percentil del késimo, igual a KN sobre 100. Si te das cuenta, los cuartiles, deciles y percentiles hay una gran similitud en la fórmula para calcularlos. Actividad de desarrollo. Vamos a dar un ejemplo. Dice, de la especialidad de contabilidad del CETI 158 se reportan las calificaciones que sus estudiantes obtuvieron en el semestre septiembre-diciembre del 2020, ordenadas en forma ascendente, se expresan a continuación. Y aquí tenemos todas estas calificaciones. Entonces aquí lo primero que tenemos que ver es cuántos datos son. Si contamos en la primera fila, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 números en la primera fila. Pero son 2, 3, 4, 5 filas que tienen números de una sola cifra. Entonces cada fila trae 24. 24 por 5 son 120. Más la penúltima fila donde ya vienen los 9 y 10 que también tienen, los 10 son dos cifras, lleva menos. Entonces serían 120, 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. En total son 140 datos. Dice, determina la posición y valor de los deciles 1, 4, 7 y 9. Y B, determina la posición y valores de los percentiles 10, 30, 50, 70 y 80. Inciso A. Primero determinemos el valor posicional de cada decil y al ubicarlo en la serie numérica, en automático obtendremos su valor, ¿sí? Entonces el decil 1, vamos a verlo acá, dice, para calcular la posición del decil usamos
de K igual a K por N sobre 10. Y lo ubicamos en la serie numérica para su valor. Entonces, el D1, como la K vale 1, sería 1 por N, pero N vale 140 sobre 10. 1 por 140 es 140, entre 10 nos da 14. Y ahora vamos a ubicarlo en la serie numérica el 14. Decíamos que son 11 con 5. Entonces el primer valor de 6 es 12, 13, 14. Y ahí lo ubicamos. Entonces ahí estaría el decil 1. Y por lo tanto ya en automático queda su valor, que el decil 1 es igual a 6. Y esto se interpreta de la siguiente manera. Lo cual significa que el 10% de los estudiantes indicados obtuvieron notas de 6 o menos. Y ahí puedes ver en la serie numérica. Ahora el siguiente decil que nos piden es el 4. De 4, pues en la fórmula, si lo vemos la de arriba, nada más sustituimos 4, que es la K, por 140, que es N, sobre 10. 4 por 140 nos da 560, sobre 10 se elimina un 0 y queda 56. Entonces, ahora voy a ubicarlo en la serie numérica el 56. 24 y 24 son 48 en las dos primeras filas. Me voy a la tercera fila, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 es este 7. Ahí está. Entonces, por lo tanto, el decil 4 es igual a 7. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta? Lo cual significa que el 40%, porque al ser el 4 ya es el 40%, de los estudiantes indicados obtuvieron notas de 7 o menos. ¿Sí? Y ahora nos vamos con el siguiente decil que nos piden, que es el decil 7. Y nada más sustituimos el 7 por la K y la N por 140, 7 por 140 entre 10. Y esto nos da 980 entre 10 y nos queda que es 98. Ya que tenemos que es el dato 98, si recuerdas, cada fila trae 24, 48, 72, 96. Entonces nos vamos hasta la quinta fila, 97, 98, 98, el segundo 8. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el decil 7 equivale a 8. Significa que el 70% de los estudiantes indicados obtuvieron notas de 8 o menos. Y finalmente, para el inciso A, nos piden que calculemos el decil 9. El decil 9, vamos a usar nuestra fórmula, sería 9, que es K, por N, que es 140, sobre 10. 9 por 140 son 1260. Entre 10 nos queda que es 126. Y el dato 126, agarramos nuestra serie numérica, ¿sí? 120 eran 5 filas, ¿sí? Entonces agarramos la sexta fila, 21, 121, 122, 123, 124, 125 y 126 va a ser este dato que les estoy señalando, que sería 10. Ahí está. ¿Sí? Entonces, al tener ese dato nos indica que el decil 9 es igual a 10. Y se interpreta de la siguiente manera. Significa que el 90% de los estudiantes indicados obtuvieron notas de 10 o menos. ¿Okay? Entonces ahí terminamos con el inciso A. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. B. Para calcular la posición del percentil, usamos la fórmula PK igual a K por N sobre 100 y lo ubicamos en la serie numérica de la derecha para obtener su valor. Aquí vuelvo a repetir la serie numérica para que lo tengamos presente, pero es la misma serie numérica. Entonces, el percentil 10, entonces la K vale 10, 10 por 140 entre 100. 10 por 140 son 1400, entre 100 nos da 14. ¿Te das cuenta? El decil 1 y el percentil 10 pues es lo mismo, porque es el 10%. Entonces, la posición 14 ya sabemos que hay 11 5. El primer 6 sería el 12, 13, 14, el tercer 6. Ahí está ubicado. Y por lo tanto, el percentil 10 es igual a 6. Y se interpreta igual, lo que significa que el 10% de los estudiantes indicados obtuvieron notas de 6 o menos. Nos vamos con el siguiente percentil que nos piden, que es el 30. Entonces P30 va a ser igual a K, como vale 30, 30 por 140 sobre 100. Entonces va a ser 30 por 140 da 4200 entre 100 igual a 42.
Y entonces ubicamos cuál es el 42. Si se dan cuenta, en la primera serie son 24, en la otra son 48. Y ahí podemos contar 48, 47, 46, 45, 44, 43 y 42. Va a dar este 7. Entonces, es 7. El percentil 30 también es igual a 7 y se interpreta de la siguiente forma. Lo que significa que el 30% de los estudiantes indicados obtuvieron notas de 7 o menos. ¿Okay? Calculemos el siguiente percentil, que es el percentil 50, que es la mitad, y sería 50 por 140 entre 100, que da 7000 entre 100 y da 70. Bien, son 140 datos, pues la mitad son 70. Y el dato 70, si lo recuerdan, cada serie vale 24, más 24 48, más 24 serían 72. Entonces, si en la fila 3, el último, el último 8 es el 72, el penúltimo es el 71, ¿sí? Y el antepenúltimo sería el 70. Entonces, ese 8. Por eso queda ubicado ahí. Y el percentil 50, su valor es 8. Lo que significa que el 50% de los estudiantes indicados obtuvieron notas de 8 o menos. ¿Okay? Y tenemos el percentil 70, que también nada más lo sustituimos por la K, el 70 por 140 entre 100, y nos da 9800 entre 100, y esto nos da 98. Entonces, dice que el 70% va a ser el dato 98. En las primeras 4 filas tenemos 96, nos vamos a la quinta fila, 97 y 98, y ahí está, es 8. Entonces, aquí ya lo vemos que el percentil 70 es igual a 8, lo que significa que el 70% de los estudiantes indicados obtuvieron notas de 8 o menos. Y el percentil 80, nada más sustituimos el 80 por la K y va a ser 80 por 140 sobre 100 y va a ser 11.200 entre 100 y esto es 112. Entonces ubicamos el 112, como en las 4 filas tenemos 96, ¿sí? O pues ya teníamos hasta el 100, hasta el 98, de ahí continuando hacia adelante, contando hacia adelante, después donde estaba el 8 que ya está aquí señalado. Entonces tenemos 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112. Es 9. Ahí está. Entonces, el percentil 80 es igual a 9, lo que significa que el 80% de los estudiantes indicados obtuvieron notas de 9 o menos. Muy bien, ahí terminamos ya de calcular todo lo que nos pide el inciso B. Entonces, ¿qué es lo que concluimos de esta parte? Dice, en datos no agrupados, para obtener la ubicación de los deciles y percentiles, se usan las fórmulas dk igual a kn sobre 10 y pk igual a kn sobre 100, respectivamente. Al tener la posición que ocupan en la serie numérica y ubicarlos, se obtiene su valor numérico. Pues bien, ahí termina entonces nuestro primer ejemplo. Vamos a ver ahora deciles y percentiles para datos agrupados. ¿Sí? Dice, para encontrar la posición de cada decil o percentil, se ocupan las mismas fórmulas que para datos no agrupados. Solo que para estimar el valor del decil o percentil, se ocupa una fórmula equivalente al de la mediana. ¿Sí? Ahí ya no lo podemos ubicar y saber su valor, sino ese sí lo tenemos que estimar. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo. El SARS-CoV-2 en México, hasta el mes de febrero del 2021, causó muchas defunciones, las cuales clasificadas por edad se presentan en la siguiente tabla. Aquí tenemos rango de edad en años. De 1 a 20 años fallecieron 250 personas. De 21 a 40 años, 535 personas. De 41 a 60 años, 12.345 personas. De 61 a 80 años, ahí es donde estuvo la gran inmensa mayoría, 162.800. Y de 81 a 100 años, como ya hay menos gente también, pero eso disminuye, 15.070. ¿Sí? Inciso A, determine la posición y los valores de los deciles 1, 7 y 8, y 9, perdón. O sea, son 3 deciles. Y el inciso B, determine la posición y los valores de los percentiles
20, 80 y 95. Bien. Lo primero que se tiene que hacer es una distribución de frecuencias con las columnas. Vamos a agregar algunas. Dice clase, frecuencia y frecuencia acumulada. Igual como lo hicimos cuando calculábamos cuartiles, si recuerdan. Como la siguiente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la clase, va a ser lo que son el rango de edad en años, 1 a 20, 21 a 40, exactamente la columna izquierda de la tabla que nos dieron. Y la frecuencia son las de funciones, exactamente igual. Lo que nos falta calcular aquí es el total de las frecuencias, porque el total de las frecuencias va a ser el total de datos. Entonces, si sumamos aquí, nos da 191.000. La frecuencia acumulada, si recuerdan, la primera frecuencia es igual que la frecuencia que tenemos. Por eso queda 250. 250 más 535 nos da 785. 785 más 12.345 nos da 13.130. 13.130 más 162.800 nos da 175.930. Y 175.930 más 15.070 nos da 191.000. Una vez que ya tenemos nuestra tablita hecha, ya vamos a poder estimar el valor de los deciles o percentiles. El inciso A dice, determinemos la posición y los valores de los deciles 1, 7 y 9. ¿Sí? Entonces, el decil 1, pues vamos a sustituirlo en la fórmula y va a ser igual a 1 por 191.000 sobre 10. Y esto nos va a dar 19.100. ¿Sí? Entonces ya tenemos que es 19.100. Para estimar su valor tenemos que ubicarlo acá en la frecuencia acumulada. ¿Sí? Entonces, no es ni en la 250, ni en la 785, ni en la de 13.130. Se ubicaría hasta la de 175.930, porque está por arriba de 13.000 y por abajo de 175.000. Dice, una vez que se conoce la posición, se procede a estimar el valor del decil, en este caso 19.100, que es el decil 1, a través de la siguiente fórmula. Entonces, vuelvo a repetir aquí la tabla para que lo tengamos. Va a estar en la de 175.930. Por lo tanto, el límite inferior va a ser 61. Entonces lo ponemos acá. Por eso quedó aquí límite inferior. El de 1 es 61. Más KN 1 por 191.000 sobre 10, porque son deciles, menos la frecuencia acumulada anterior. Entonces la frecuencia acumulada anterior son 13.130 sobre la frecuencia de la clase, que son 162.800, por el ancho de la clase. Restamos 20 menos 1 y queda 19. ¿Sí? Ya nada más vamos a hacer las operaciones. Esto lo copié igual, 61. Y aquí multipliqué, dividí 101 por 191.000, 191.000. Entre 10, 19.100. Menos, lo demás está igual, 13.130 sobre 162.800 por 19. Ahora, el 61 lo dejo igual, pero hice la resta 19.100 menos 13.130 y lo multipliqué por 19 y me da 113.430 sobre 162.800. Hago esta división y lo sumo al 61 y aproximadamente con un decimal me dice que el decil 1 es 61.7. ¿Sí? ¿Qué significa? Dice, lo que significa que el 10% de las defunciones provocadas por el COVID-19 eran personas con edades inferiores o iguales a 61.7 años, porque la mayoría fue personas mayores. Entonces ahí ya calculamos el decil 1. ¿Sí? Determinamos la posición del decil 7. Entonces sacamos nuestra formulita, dk es igual a kn sobre 10. Entonces D7 va a ser igual a 7 por 191.000, que es N, sobre 10. Y esto nos da 133.700. Pero este 133.700, si lo queremos para calcular, estimar su valor, ¿sí? Fíjense, aquí dice, no podemos pasarnos a la otra porque está 133.700, va a caer en la misma clase que la anterior, en la de frecuencia acumulada de 175.930. Por lo tanto, entonces al aplicar la fórmula que tenemos acá, el límite inferior vuelve a ser 61, ¿sí? Más
7, porque es el decil 7, por 191.000 entre 10, menos la frecuencia acumulada anterior, que son 13.130, sobre la frecuencia de la clase, que son 162.800, por el ancho de clase, que son 19. Entonces, esto va a dar igual a 61 más, si yo multiplico 7 por 191.000 entre 10 y le resto 13.130, me da 120.570 sobre 162.800. Si lo multiplico por 19 y hago toda la operación de una vez, me da que el decil 7 aproximadamente es 75.07. ¿Sí? Esto significa que el 70% de la población que falleció por COVID-19 tenía una edad de 75.07 años o menos. Calculemos la posición y el valor del decil 9. Sacamos nuestra fórmula de K igual a Kn sobre 10. Y entonces K vale 9, por eso va a quedar D9 igual a 9 por 191.000 entre 10. Y esto nos da que D9 es 171.900. ¿Sí? Estimemos el valor del decil 9. Entonces sacamos nuestra fórmula, que es la misma que hemos estado usando. Y aquí ponemos la tabla nuevamente para que nos veamos. El 171.900 también cabe dentro de la misma clase, donde la frecuencia acumulada es 175.930, es decir, en la clase 61 a 80. Por lo tanto, entonces el límite inferior va a ser 61, más Kn va a ser 9 por 191.000 sobre 10, menos la frecuencia acumulada anterior, que son 13.130, sobre la frecuencia de la clase, que son 162.800, por 19. Entonces hacemos las operaciones, el 61 lo copiamos igual, pero 9 por 191.000 entre 10, ¿sí? Menos 13.130 nos da 158.770. Y ya nada más eso lo vamos a multiplicar por 19 para que se divida entre 162.000. Y ya nos da que esto es igual a 61 más, si multiplico 158.770 por 19, me da 3.016.630 entre 162.800. ¿Sí? Si divido esos 3.016.630 entre 162.800, me da 18.53, con dos decimales. Más los 61, me queda que D9 es 79.53. Lo que significa que el 90% de la población que falleció por COVID-19 presentaba una edad igual o inferior a 79.53 años. Bien. Entonces, ya que terminamos de calcular los deciles, nos vamos con los percentiles. Dice, calculemos las posiciones y estimemos el valor de los percentiles 20, 80 y 95. PK, que sería el percentil K igual a Kn sobre 100, esa va a ser nuestra fórmula. El primero sería P20 igual a 20 por 191.000 sobre 100, y nos da que P20 es 38.200. ¿Sí? Una vez que se obtiene la ubicación del percentil 20, estimemos su valor. Para estimarlo, pues vamos a sacar, ahí está la tablita, y vamos a usar esta fórmula. PK es igual al límite inferior más Kn sobre 100 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia de clase por el ancho de clase. Entonces, lo sustituimos y nos damos cuenta que 38.200 cabe en la misma clase de 61 a 80. Entonces, el límite inferior va a ser 61. Más 20 por 191.000 entre 100 menos la frecuencia acumulada anterior, que son 13.130, sobre 162.800, que es la frecuencia de clase, por 19. Hacemos algunas operaciones y tenemos que esto es igual a 61 más, si yo multiplico 20 por 191.000 y lo divido entre 100 y le resto 13.130, me da 25.070 sobre 162.800. Lo multiplico el 25.070 por 19 y me va a dar que son 61 más 476.330 entre 162.800. Entonces, si ya divido 476.330 entre 162.800 y le sumo el 61, me da 63.93
aproximadamente con 2 decimales. ¿Sí? Lo que significa que el 20% de las defunciones provocadas por el COVID-19 fueron personas de 63.93 años o menos. ¿Sí? Determinemos la ubicación del percentil 80. Entonces sacamos nuestra fórmula PK igual a KN sobre 100. P80, porque es el percentil 80, es igual a 80, que es la K, por 191.000, que es la N, por 100. Y esto nos da que P80 es igual a 152.800. Y el 152.800, para estimar su valor, dice ahora estimemos el valor del percentil 80, cabe otra vez dentro de la misma clase 6180. ¿Sí? Entonces, al agarrar la fórmula que tenemos, vamos a sustituir los datos que están en la clase donde cae el percentil. Entonces tenemos aquí, vamos a repetir la tabla para hacerlo, y el percentil 80 va a ser 61, que es el límite inferior de la clase 6180, más 80 por 191.000 sobre 100, menos la frecuencia de la clase anterior, que son 13.130, sobre la frecuencia de la clase, que son 162.800 por 19. Hacemos algunas operaciones. El P80 igual a 61, nada más lo copiamos. Lo que hicimos es multiplicar 80 por 191.000 entre 100, y lo que dio le restamos 13.130, nos da 139.670 sobre 162.800 por 19. Ahora ya nada más multiplicamos eso por 19, por 139.670, lo dividimos entre 162.800 y lo sumamos a 61, y nos da que aproximadamente el valor del percentil 80 es 77.3, lo cual significa que las personas que murieron por el COVID-19, el 80% de ellas presentaba una edad de 77.3 años o menos. ¿Sí? Determinemos la posición y el valor del percentil 95. Ven que tendríamos 99 perceptiles, entonces podemos hasta el 95 fácilmente. PK es igual a KN sobre 100. Entonces P95 va a ser 95 por 191.000 sobre 100. Entonces P95 va a ser igual a 181.450. ¿Sí? Estimemos el valor del perceptil 95. Si agarramos nuestra tabla, ahora sí el 181.450 ya no cabe en la clase 6180, sino en la 81.100, porque es mayor que 175.930. Entonces va a ser hasta la última clase. Sacamos nuestra fórmula, pero ahora sí nuestro límite inferior va a ser 81, porque es la clase del perceptil, más 95 por 191.000 sobre 100, menos la frecuencia acumulada anterior, son 175.930, sobre la frecuencia de la clase, que son 15.070, por el ancho de la clase, que son 19. Hacemos algunas operaciones. La primera parte queda igual, P95 igual a 81. Y aquí lo que se hizo fue que los 95.000 se multiplicó por 191.000, se dividió entre 100 y le resté 171.930, quedando 5.220 en el numerador, y abajo quedó igual el numerador sobre 15.070 por 19. Si ahora multiplicamos 19 por 5.520 y lo dividimos entre 15.070 y le sumamos el 81, nos da que el P95 aproximadamente son 87.96, lo cual significa que el 95% de las personas que fallecieron por COVID-19 tenían una edad de 87.96 años o menos. ¿Okay? Y entonces con eso terminamos de ver ya el ejemplo completo. Ahora, pues yo espero que ya hayas entendido cómo se calculan los deciles y percentiles, tanto para datos agrupados como no agrupados, ¿sí? Y como actividad de cierre te invito a que realices el siguiente fortalecimiento de aprendizaje. ¿Sí? Dice, con la finalidad de que refuerces tus competencias sobre el cálculo de deciles y percentiles para datos no agrupados y agrupados, te invito a que en forma individual realices las siguientes actividades. ¿Sí? Y viene el ejemplo 1, dice, en la Feria Regional de Villaflores, Chiapas, se estuvo entrevistando a los que asistían a dicha feria
y te registró el tiempo que tardaban en horas en dicho lugar. Ordenados de menor a mayor, se presentan a continuación los datos registrados. Y ahí están todas las horas ya ordenadas que tardaron. Dice, determine la ubicación y valor de los deciles 3 y 7 y los percentiles 40 y 90 e interprete dichos resultados. El 2. Los alumnos de Enfermería General del 758 realizaron un estudio de la población en Villaflores, Chiapas, para determinar cómo afecta la diabetes mellitus en dicha población de acuerdo a la edad que presentan. La siguiente tabla resume el resultado de dicho estudio. Aquí están, edad en años, va 1 a 12, de 13 a 24, etcétera, y las personas con diabetes. Aquí las tenemos. Dice, determina la ubicación y valor de los deciles 3, 7 y 9 y los percentiles 40, 80 y 95 e interprétalos. Pues muy bien, una vez que hayas terminado de hacer los ejercicios, puedes consultar los resultados para confirmar si estás bien. ¿Sí? Te presentan los resultados, ahí están las respuestas. Pues muy bien, nos vemos en el próximo video.